Hola a todos ustedes, familias de nuestro hogar infantil, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca del taller de convivencia familiar, que es el tema que tenemos para este mes. Espero que sea de agrado de todos, que tengamos un aprendizaje conjunto y que esto sea muy nutritivo para nuestras relaciones familiares, ¿está bien? Entonces vamos a empezar hablando de convivencia. ¿Qué es convivencia? ¿Listo? Coexistir en un mismo espacio, eso es una convivencia. Cuando estamos todos juntos, independientemente de que seamos o no seamos familia. Pero la convivencia familiar habla específicamente de esa convivencia cuando las personas son familia. ¿Listo? Esa interacción que se da entre los miembros del grupo familiar, esa relación que se va construyendo a partir de esas relaciones entre los miembros de las familias. Es un proceso donde esos vínculos se van construyendo. Por ejemplo, está embarazada la mamá, la señora, y es nueva mamá. Esa relación entre ella y el bebé se está construyendo en esa convivencia que tienen allí en el vientre de la madre. Y cuando nace el bebé, entonces se empieza como a crear esa figura de ser madre, de ser hijo, y cuál es el vínculo que se va a establecer allí en ese momento, ¿no? No solamente se crea el vínculo, sino que también se resignifica, porque yo estoy con mi pareja, tenemos nuestro bebé, y entonces esa pareja, ¿qué viene a ser para mí ahora que somos padres? O bueno, ya sé que es mi esposo, eso es claro, pero entonces, ¿cómo entonces ahora vamos a interactuar? Porque una cosa es lo que somos como pareja y otra cosa es lo que somos como padres, ¿sí? Entonces allí tenemos que hacer algún tipo de acuerdos para establecer cómo vamos a manejar la convivencia. ¿Listo? Aquí se comparten experiencias cargadas de significados. Cuando digo cargados, me refiero a que estamos llenos de sentimientos, de emociones, y ahí se empiezan a formar las alianzas, tensiones o divergencias. Cuando empieza, por ejemplo, no me gustó cómo me miró, no me gustó la respuesta que me dio, o me sentí feliz porque no sé, lo que hizo fue importante para mí, me invitó a hacer alguna actividad que me encanta, ¿sí? No sé, tantas cosas que pueden suceder en medio de esa convivencia familiar que empieza a crear todas esas emocionalidades, y allí es donde se puede formar un conflicto. ¿Por qué? Por la cercanía, por el relacionarnos constantemente, y ahora en este tiempo de pandemia que estamos viviendo, pues más aún, ¿no? Porque ya no vamos al trabajo y regresamos, sino que ya estamos todo el tiempo allí. Entonces la convivencia es un lugar de conflicto potencial, y no es que seamos potencialmente conflictivos, es muy diferente, sino que hay una posibilidad de que se genere un conflicto, hay un potencial de que se genere un conflicto por el tema de la convivencia, y es allí donde cada sujeto o cada familia encuentra diferentes formas de asumir y de resolver esos conflictos familiares. ¿Listo? Entonces, eso es la convivencia. Vamos a ver entonces cuáles tipos de conflicto se generan en la convivencia. Hay un tipo de conflicto por la crianza. La crianza es un tema bastante conflictivo, porque venimos de culturas distintas, de familias diferentes. Si de pronto yo soy de otra ciudad, por ejemplo, de otra cultura, por ejemplo, mi esposo viene de la costa, yo soy de Medellín, por ejemplo. Entonces hay formas de criar a los hijos diferentes. Y nosotros venimos a conformar una familia, y aunque vivimos solamente el esposo y la esposa, traemos toda esa carga de la crianza que hemos tenido. Igualmente la otra persona también trae toda esa carga de la crianza, o esos conocimientos, o esa forma de hacer las cosas distintas. Entonces, si yo estoy de acuerdo con dar un permiso, de pronto mi pareja no está de acuerdo con eso. ¿Y por qué? Y entonces allí es donde empieza a surgir un conflicto.
¿sí? Y el niño en ese momento entonces no sabe si está bien hacerle caso a la mamá, si está bien hacerle caso a la mamá, si está bien hacerle caso a la abuela. El tema de la crianza es un tema potencialmente conflictivo, no. El tema de la crianza es un tema donde puede haber conflicto, potencialmente. Bueno, cuando hay culpas, por ejemplo, cuando sentimos culpa por algo que hemos hecho, allí se puede generar un conflicto. Cuando sentimos culpa o cuando creemos que hay alguien que tiene la culpa de algo que estoy viviendo, ¿listo? Por ejemplo, la percepción, ¿no? Es un tema también bastante conflictivo porque así como ven en la imagen, usted puede ver el 6, pero la otra persona está viendo el 9. Entonces, esas formas diferentes de ver la realidad es lo que hace que se pueda generar un conflicto. Yo, por ejemplo, quiero decir algo a mi hija y ella lo recibe de una manera distinta de como yo se la estoy diciendo. Entonces ella puede estar disgustada porque cree que la estoy regañando, pero realmente eso no es así. Eso nos puede pasar y es muy frecuente, incluso también se da con la pareja, se da con el hermano, se da con cualquier miembro de la familia, ¿listo? Roles, el tema de los roles, y en la imagen ustedes verán una niña que está cargando a la mamá, una niña que está cargando al papá. Es porque ese rol de hija o de hijo no ha sido claro en esa familia. Entonces la hija cree que es la que tiene toda la autoridad en la casa y toda la familia hace lo que la hija dice que se debe hacer. Digamos que no es tan literal, ¿no? No es que la niña diga nos vamos a cambiar de casa y todos se movieron, pero en la medida en que llore, en la medida en que se enoje, que haga una pataleta, empieza ella a creer o a darse cuenta que realmente está teniendo el control, que está teniendo el poder allí. Entonces hay muchas situaciones que nos pueden llevar a esos conflictos. La comunicación, por ejemplo, la falta de comunicación puede hacer que incluso se llegue al nivel de violencia. Y eso es algo bastante difícil en las familias, ¿no? Que debemos aprender a trabajar. Una comunicación positiva es lo que permite que efectivamente se dé una buena convivencia. La economía, por ejemplo, ¿sí? Las diferencias de pensamiento, si una persona es machista y el otro es feminista y no hay un acuerdo entre las partes frente a cuáles son las rigurosidades que se establecen en la familia o con qué yo estoy de acuerdo y con qué el otro no. Sí, hay muchas situaciones que pueden generar conflicto. Entonces vamos a ver qué podemos hacer o cuáles son las herramientas que tenemos para resolver esos conflictos. Una de ellas es la comunicación. Digamos que esa es la regla de oro de todos los conflictos y es lograr hacer una negociación, lograr hacer una mediación. Eso es lo que nos permite que efectivamente se logre resolver un conflicto. Cuando nos sentamos todos, cuando discutimos la situación, a veces vemos que las discusiones o los conflictos son cosas negativas, pero en realidad no lo son. En realidad son formas, en realidad es como una herramienta para resolver una situación familiar. Y a partir de allí, porque si yo me quedo callada y no digo lo que pienso, entonces allí hay un problema. Me estoy quedando con un sentimiento, me estoy quedando con una inconformidad y eso hace que la situación se ponga muy conflictiva. Por eso es importante tener un momento para poder comunicar lo que pienso. Pero entonces aquí en la comunicación se requiere también que haya respeto por el otro, porque comunicar no es fácil. Hay que saber comunicar, hay que poder decirle a las personas las cosas sin que eso pueda ofender a las personas, ¿sí? Entonces la tolerancia, por ejemplo, ahorita estábamos hablando de la diferencia cultural que puede haber en las familias, y si yo, por ejemplo, no puedo respetar que estas personas vienen de otras culturas y que ahora estamos conformando una convivencia familiar, pues aquí se está creando un problema o un conflicto realmente fuerte, porque no hay tolerancia ante esas situaciones. Y el tema de la funcionalidad, ¿no? Tener la posibilidad de que cada uno de nosotros pueda hacer un aporte a esta familia.
cuando se logra que todas las personas o todos los miembros de esa convivencia tengamos un rol, tengamos una tarea para completar, digamos, las actividades que se deben realizar, nos sentimos entonces en un equipo, que estamos trabajando en un equipo. ¿Listo? El tema de la mediación, como les estaba diciendo ahorita, tiene varias partes. Una es crear ese espacio de negociación, crear ese momento en donde yo le puedo decir al otro, mira, hablemos de esta situación. Sí, puede haber mucho disgusto, puede haber mucho enojo, puede haber muchos conflictos en el momento, pero darnos el espacio de hablar, darnos el espacio de manifestar la situación. ¿Cuáles son los hechos? Es plantear, listo, esta es la situación, y tratar de quitarle toda la emocionalidad del mundo, poder decirlo sin que haya enojo, sin que haya disgustos, sin que haya burlas. Muy importante lograr comunicar cuáles son los hechos. Entonces, un ejemplo, hay una discusión entre las dos hermanitas y la mamá es quien está haciendo la mediación. Entonces, la mamá les da la posibilidad a estas dos chicas de que puedan decir lo que piensan y lo que sienten en el conflicto que se está dando. Entonces una niña dice, esto es lo que me está pasando, así me estoy sintiendo, y la otra dice también lo mismo. Ya allí hay una posibilidad de que hablen en realidad de lo que están sintiendo, de lo que están viviendo, y que se logre entonces hacer un estudio de las opciones y de las alternativas que hay para la resolución del conflicto. Luego está la toma de decisiones, ya se puso, digamos, en lista cuáles son esos puntos o esos tips, y posterior a ello se toma una decisión. Es importante saber que todos estén satisfechos con lo que se habló, con que la solución de este conflicto haya sido positiva para todos, o al menos haya llegado a un punto equilibrado en donde todos pueden aceptarlo. Me gustaría dejarles una reflexión, como unas preguntas para que cada uno de ustedes allí, en medio de su familia o individualmente, no sé, cómo quieran hacerlo, se lo puedan pensar. Y es, ¿cómo actúo yo o cómo respondo yo cuando algún miembro de mi familia no está de acuerdo con mi opinión? ¿Qué haces tú o qué hago yo? Si alguien no está de acuerdo con lo que tú quieres, con lo que a ti te parece, con lo que tú dices, ¿cuál es tu actitud? Piénsalo, medítalo y mira si es necesario hacer algún tipo de transformación. Otra pregunta que me gustaría dejarles allí en la reflexión: ¿cómo resuelvo con los miembros de mi familia, con mi pareja, con mis hijos, etcétera, las dificultades que se presentan? ¿Realmente me siento a hablar con ellos, les pregunto sus opiniones, o quiero que solo se haga lo que yo quiero? Entonces es importante que también se puedan pensar bastante este punto. ¿Puedo expresar mis emociones, mis dudas, mis temores con libertad a mi familia? ¿Puedo hacerlo? ¿En realidad me siento segura en el espacio en el que estoy, en la familia en la que estoy, de decir lo que siento? ¿O será que es necesario que podamos hablar de ello y tratar de resolver juntos esta situación? Otra pregunta que me gustaría hacerles es: ¿usted siente que puede expresar sus emociones, sus dudas, sus temores y que obtiene apoyo? Es decir, la primera pregunta está basada en que si usted puede expresarlo, y esta otra pregunta está basada en que si el otro miembro de su familia puede expresarse. Y entonces, ¿tienen mi apoyo? ¿Ellos se pueden expresar y tienen mi apoyo? ¿Yo les permito libremente hablar de las cosas? Recuerde que hablar de las cosas no es discutir en el sentido de pelear, sino que es discutir en el sentido de acordar, de negociar, ¿sí? Entonces aquí está la diferencia, y eso es lo que hace que no vayamos al extremo de la violencia, el no aceptar al otro, del rechazar lo que el otro está diciendo rotundamente, ¿no?
es escuchar, es si tiene esa otra persona la posibilidad de ser escuchada por mí. ¿Cuánto tiempo de calidad le estoy dedicando a mi familia? Esta es otra pregunta que me gustaría hacerles. Espero sus preguntas, espero sus inquietudes. Estoy allí para responder, estamos aquí con el equipo psicosocial para resolver todas sus dudas y sus inquietudes en este proceso pues, de aprendizaje que tenemos juntos, en donde todos estamos aprendiendo en este momento. Todos aprendemos de todos. Entonces les quiero dar las gracias por escucharme, por estar aquí, por ver este video, y es muy importante que puedan realmente hacer esa reflexión. Muchas gracias, que estén muy bien.